En septiembre de 2024, una cámara térmica instalada en la selva de Gondwana, en el continente australiano, captó algo moviéndose entre los árboles. El grupo de concienciación sobre el tilacino publicó el vídeo. Hasta la fecha, los científicos no se han puesto de acuerdo sobre lo que muestra. La imagen es infrarroja. El contraste entre el calor corporal del animal y la temperatura de la vegetación nocturna dibuja una silueta. La silueta tiene 4 patas, una cola rígida en la base y una cabeza con proporciones que varios zoólogos, consultados de forma independiente, describieron con la misma palabra: inusual. El grupo remitió el vídeo al Departamento de Medio Ambiente y Ciencia de Queensland. La respuesta oficial llegó 6 semanas después. El material estaba siendo analizado. No había conclusiones definitivas. 6 meses después, no hubo actualización. Lo que sí hubo fue una historia más larga. Una que comienza en 1936 y que cuanto más se examina el registro científico disponible, más difícil se vuelve dar por cerrada. El tilacino. Tilacinus cynocephalus en la nomenclatura taxonómica, conocido coloquialmente como el tigre de Tasmania o el lobo de bolsa. Era un marsupial carnívoro sin paralelo en la historia natural. Superficialmente parecido a un perro, con franjas oscuras sobre el dorso, que iban desde los hombros hasta la base de la cola. Su mandíbula podía abrirse a casi 80 grados, una apertura sin equivalente entre los mamíferos modernos. Tenía bolsa ventral como el canguro, aunque tanto machos como hembras la poseían. El 7 de septiembre de 1936, el último tilacino en cautividad, un macho conocido como Benjamín, murió en el zoológico de Hobart, Tasmania. Esa noche, había quedado accidentalmente fuera de su caseta mientras la temperatura descendía bajo cero. La especie fue declarada oficialmente extinta ese mismo año. En el continente australiano, el registro oficial situaba la extinción en más de 3.000 años atrás. Ambas fechas han sido cuestionadas por el análisis científico publicado en revistas con revisión por pares. Y las implicaciones de esos cuestionamientos son más grandes de lo que los titulares suelen reflejar. La historia oficial del tilacino tiene una narrativa limpia. Una especie perseguida hasta la extinción por los colonos europeos que la consideraban una amenaza para el ganado. Un programa de caza con recompensa oficial entre 1888 y 1909 que pagó por al menos 2.184 ejemplares muertos. Un declive acelerado, un último individuo, una fecha. Pero la narrativa limpia no sobrevive intacta al contacto con los datos. Un estudio publicado en 2023 en la revista Science of the Total Environment, realizado por Brook, Motton y Murphy, analizó 1.237 registros observacionales de avistamientos de tilacinos en Tasmania desde 1910 hasta 2019. No registros anónimos publicados en Internet. Registros sistemáticos, informes de guardas de parques nacionales, declaraciones juradas de biólogos de campo, documentación de expediciones científicas. El análisis estadístico de esos 1.237 registros produjo una estimación de extinción probabilística. La conclusión fue que la extinción en Tasmania puede haber ocurrido tan recientemente como a finales de los años 80 del siglo XX. No en 1936. No con Benjamín. En los años 80. Una diferencia de medio siglo. Si esa estimación es correcta, significa que durante décadas posteriores a la fecha oficial de extinción, al menos algunos tilacinos sobrevivieron en los bosques salvajes del suroeste de Tasmania, en zonas que hasta el día de hoy permanecen entre las regiones menos exploradas de Australia. Para entender por qué la supervivencia es biológicamente plausible, hay que entender qué es Tasmania.
La isla tiene 68.332 kilómetros cuadrados. Más del 40% de su superficie está clasificada como parque nacional, reserva natural o zona protegida. El suroeste en particular es un paisaje de montañas, glaciares de cuarcita y bosques pluviales templados de difícil acceso que no ha sido objeto de relevamientos científicos sistemáticos. Los modelos de viabilidad de población mínima aplicados al tilacino, con los datos disponibles sobre el tamaño corporal y los patrones de reproducción de la especie, indican que una población de entre 20 y 30 individuos podría haberse mantenido genéticamente viable en ese ecosistema durante décadas. 20 individuos en 68.000 kilómetros cuadrados de bosque, en gran parte sin monitorear. La misma metodología aplicada al leopardo de las nieves en el Himalaya, a la pantera de Florida o al lobo etiópico produce estimaciones similares. Todas esas especies sobreviven hoy con poblaciones que en algunos momentos han estado por debajo de ese umbral. El precedente de la supervivencia en baja densidad dentro de ecosistemas ricos y poco monitoreados no es teórico. Es uno de los patrones más documentados de la biología de la conservación. Pero la historia del tilacino no se limita a Tasmania. En 2017, los investigadores William Lawrence y Adam Abel de la Universidad James Cook en Queensland completaron una expedición a la península de Cape York, en el extremo norte del continente australiano. La expedición desplegó más de 50 cámaras trampa en una región de selva tropical densa. Antes de la expedición, 2 testigos calificados habían reportado de forma independiente avistamientos de animales que no correspondían a ninguna especie conocida de la región. El primero era un ex-ranger del Servicio de Parques Nacionales de Queensland, con más de 20 años de experiencia en identificación de fauna en campo. Describió un animal de tamaño mediano, con rayas, de marcha característica, que observó durante varios segundos a plena luz del día. El segundo era un operador de turismo de naturaleza con experiencia equivalente en el mismo territorio. Su descripción coincidía con la del ranger en 3 características específicas: las rayas, la cola rígida en la base y lo que describió como una cabeza con proporciones diferentes a cualquier animal que hubiera visto en la zona. 2 testigos calificados, descripciones independientes, mismo territorio, mismas características anatómicas específicas. Lawrence y Abel no publicaron el reporte de los testigos como evidencia definitiva. Lo publicaron como justificación suficiente para invertir en la investigación sistemática. La Universidad James Cook lo consideró suficiente para financiar la expedición. 52 cámaras trampa instaladas en puntos estratégicos a lo largo de la península de Cape York. El protocolo seguía los estándares publicados para detección de grandes mamíferos esquivos en hábitats forestales tropicales. Cobertura de al menos 1.000 kilómetros cámara de esfuerzo de muestreo, distribución basada en modelos de hábitat, verificación de funcionamiento cada 30 días. Los resultados fueron publicados en parte en el año siguiente. Ninguna fotografía confirmó un tilacino, pero los investigadores documentaron algo que no esperaban. Varias imágenes de animales no identificados con características morfológicas que no correspondían a ninguna especie registrada para la región. Las imágenes eran de baja resolución o habían sido capturadas en condiciones de escasa luz. En todos los casos, el análisis no fue concluyente, no confirmado, no descartado. En un comunicado posterior, Lawrence señaló que el esfuerzo de muestreo de 50 cámaras durante el periodo de la expedición era insuficiente para cubrir el área de forma estadísticamente representativa. Que para realizar un estudio con potencia suficiente para detectar o descartar la presencia de una especie esquiva en baja densidad en ese ecosistema, se necesitarían varios cientos de cámaras
durante al menos 2 años. Ese estudio ampliado no ha sido financiado. La selva de Gondwana en el continente australiano es un ecosistema de excepcional complejidad. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, abarca más de 366.000 hectáreas en el sureste de Queensland y el noreste de Nueva Gales del Sur. Sus bosques pluviales subtropicales son descendientes directos de la vegetación que cubría el supercontinente Gondwana hace 180 millones de años. Es también uno de los ecosistemas menos documentados en términos de fauna oculta del continente australiano. La cámara térmica que captó las imágenes de septiembre de 2024 había sido instalada por miembros del Grupo de Concienciación sobre el Tilacino en el marco de un programa de monitoreo a largo plazo. No fue una captura accidental. Fue el resultado de 18 meses de instalación y mantenimiento sistemático de equipos. Las imágenes muestran a un animal de tamaño mediano moviéndose entre la vegetación durante la noche. La silueta infrarroja tiene una cola de inserción rígida, característica anatómica específica del tilacino y ausente en los grandes marsupiales australianos documentados en la región. La anchura de la cabeza en relación al cuerpo no corresponde a las proporciones típicas de un wombat, un ornitorrinco, un diablo de Tasmania o un quoll. El grupo solicitó revisión por parte de 2 zoólogos académicos de forma independiente. Los 2 emitieron la misma evaluación. Las imágenes son consistentes con el tilacino, pero la resolución es insuficiente para una identificación concluyente. Consistente con el tilacino. Insuficiente para confirmar. Insuficiente para descartar. Aquí está la objeción que ningún análisis honesto puede ignorar. Si el tilacino sobrevivió en Tasmania hasta los años 80, y si existen avistamientos calificados en el continente, y si las imágenes térmicas de 2024 son consistentes con la especie, ¿por qué no hay un solo espécimen confirmado? ¿Un solo cuerpo? ¿Una sola muestra de ADN? ¿Una sola fotografía inequívoca? La ausencia es real y es significativa, pero tiene una explicación que no requiere invocar ningún elemento extraordinario. El tilacino era, por toda la evidencia disponible, un animal excepcionalmente esquivo. Los registros de comportamiento del último individuo en el zoológico de Hobart y los de los pocos ejemplares observados en cautividad antes de él describen consistentemente un animal que evitaba activamente la interacción con humanos, que era nocturno bajo condiciones de presión humana y que utilizaba la cobertura de vegetación densa de forma instintiva. En el suroeste de Tasmania, un área de bosque pluvial templado sin carreteras y prácticamente sin presencia humana permanente que supera los 40.000 kilómetros cuadrados, un animal con ese comportamiento podría circular durante décadas sin generar evidencia física recuperable. Los excrementos se degradan en los suelos ácidos del bosque pluvial en semanas. Los huesos de animales muertos desaparecen en meses en esos ecosistemas. El calor corporal de un animal de 12 a 30 kilos que evita activamente las zonas de paso humano no activa las cámaras trampa, a menos que éstas estén colocadas específicamente en su ruta. Tasmania y la selva de Gondwana no tienen esa red de cámaras. Nadie la ha financiado todavía. Piénsalo con los datos que la ciencia ha producido. Un estudio con revisión por pares que analiza 1.237 registros observacionales y concluye que la extinción en Tasmania puede haber ocurrido 40 años más tarde de la fecha oficial. 2 testigos calificados con décadas de experiencia en campo que describen de forma independiente el mismo animal en Cape York. Una expedición de la Universidad James Cook que considera esos testimonios suficientemente sólidos para justificar 50 cámaras trampa. Imágenes térmicas de 2024 que 2 zoólogos académicos describen como consistentes con el tilacino.
un ecosistema de 366.000 hectáreas en la selva de Gondwana, prácticamente sin cobertura de cámaras sistemáticas. Estos no son elementos dispersos de especulación entusiasta, son piezas de evidencia científica que conviven en la literatura publicada y en los registros institucionales. El expediente oficial cerró el 7 de septiembre de 1936 con la muerte de Benjamín. El análisis científico de las últimas 2 décadas ha cuestionado esa fecha de formas concretas, con metodologías explícitas y datos verificables. Lo que queda no es una certeza. Lo que queda es una pregunta que la biología ha mantenido abierta más tiempo de lo que la historia oficial reconoce. Benjamín murió aquella noche de septiembre de 1936, dejado fuera de su caseta mientras la temperatura caía bajo cero. Murió en cautividad, en un zoológico, como representante de una especie que los colonos europeos habían decidido eliminar. Lo que no se sabe con la misma certeza es si era el último. El suroeste de Tasmania es uno de los lugares más remotos y menos explorados del hemisferio sur. La selva de Gondwana tiene más de 366.000 hectáreas de cobertura forestal que nadie ha cubierto todavía con una red de cámaras sistemática. En algún lugar dentro de esos árboles, a las 2 de la mañana de una noche de otoño, puede que haya un animal que la ciencia dio por muerto hace casi 90 años. Puede que no. Pero las imágenes térmicas de septiembre de 2024 existen. Los 1.237 registros observacionales existen. Las descripciones del ex-ranger y del operador de turismo existen. La decisión de la Universidad James Cook de financiar la expedición existe. Lo que aún no existe es una respuesta. La extinción no es solo la desaparición de una especie, es también la decisión de dejar de buscar. En el caso del tilacino, esa decisión se tomó en 1936 con una fecha y un nombre: Benjamín. Un animal que murió solo, en una jaula de metal, a 800 metros del océano, mientras afuera la temperatura caía. La biología no suele ser tan ordenada. Si quieres seguir explorando estas historias, especies que la ciencia declaró extintas y que el registro científico se niega a dar completamente por cerradas, preguntas que la evidencia mantiene abiertas mucho después de que los expedientes oficiales se hayan sellado, suscríbete a este canal. Cada semana un nuevo documental. Y dinos en los comentarios, ¿crees que el tilacino podría sobrevivir todavía? ¿Qué necesitarías ver para convencerte?